Empezamos puntuales, que creo que hoy hay una agenda. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña el Director General de Planificación de la Consejería de Sanidad y quiero agradecer que estén presentes aquí también aquellas organizaciones, aquellas instituciones que son parte importante de esto que vamos a presentar hoy, como son los cuerpos y fuerzas de seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional, también el Servicio Extremeño de Salud. Esta comparecencia de prensa es para presentar una estrategia que fue ya planteada hace algunos meses y que ha sido fruto de un trabajo muy intenso por parte de las instituciones que les decía, ¿no? La Consejería de Sanidad, el Servicio Extremeño de Salud y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bien si es de ámbito de la Policía Nacional, y si es del ámbito de la Guardia Civil, la Guardia Civil. ¿Qué buscamos? Pues buscamos sobre todo prevenir. Esta sería la parte más importante que quiero que destaquemos hoy. Prevenir lo que son las agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura, con el objetivo de que la confianza presida la relación que se establece entre la persona que necesita ser atendida en el sistema sanitario y el propio sistema sanitario. Entendemos que sin esa confianza no se puede establecer una relación terapéutica. Y este es el principal objetivo que tiene esta estrategia. Una estrategia que pasa solo de ser muy asistencialista, de ser muy dirigida a atender que también a la persona que es agredida, pero sobre todo es para prevenir y que los centros, los establecimientos y los servicios sanitarios sean lugares seguros, sean lugares donde no se vivan situaciones de agresividad. Les decía que este trabajo había sido coordinado por la Dirección General de Planificación, pero tengo que agradecer muy mucho a la delegación del Gobierno el que haya participado activamente a través de, insisto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también al Servicio Extremeño de Salud, tanto en su parte de recursos humanos como en su parte de las gerencias de las distintas áreas de salud, así como a todos y cada uno de los profesionales que verán ustedes en la estrategia, en el plan, que han participado dando su opinión. Hemos querido recoger visiones que no solo se centraban en el ámbito de la Administración, sino también recoger testimonios de profesionales que nos han dicho qué se siente al ser agredido. Y, por lo tanto, creo que este plan, que esta estrategia tiene un valor que va más allá de un plan que se realiza por parte de una administración, por parte de una organización, para el resto de la sociedad. Les decía, el plan se basa en la prevención. Dos objetivos son los que nos llevan a trabajar en la prevención. El primero, concienciar a la sociedad que la violencia contra los sanitarios es un atentado contra la dignidad de la sociedad. En segundo lugar, les decía que la relación terapéutica de la persona o del paciente con el sistema sanitario no se produce si se pierde la confianza. Por lo tanto, tenemos que fomentar los entornos seguros. El plan establece una serie de medidas que van dirigidas a que los ciudadanos y ciudadanas que tengan que utilizar nuestro sistema sanitario tengan una información clara de horarios, tengan una información clara de la cartera de servicios que ofrece el centro, tengan una información clara de los requisitos para su atención. Que no demos lugar a falsas expectativas, que no demos lugar a problemas de información a la hora de utilizar el sistema sanitario. Tenemos también que comunicar bien que nuestros ciudadanos y ciudadanas disponen no solo de hojas de reclamaciones, sino que, a diferencia de otras comunidades autónomas, tiene la figura
del defensor de los usuarios o, en este caso, de la oficina de la defensora de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura. Con lo cual, cualquier reclamación, cualquier sugerencia, cualquier queja o cualquier oportunidad de mejora tiene los cauces para canalizarlo de forma más adecuada. Por supuesto, en una relación de confianza con el profesional sanitario que le atiende, también puede expresarle la necesidad de mejorar en determinados aspectos. Insistiremos en que las reclamaciones, que las sugerencias y que las opiniones se contesten por parte de las gerencias de las áreas de salud del Servicio Extremeño de Salud de la forma más adecuada y más ágil posible. Esto dará lugar a que la ciudadanía vaya viviendo una situación cada vez de más confianza en el sistema sanitario. Tenemos un enlace directo a través de la figura del interlocutor policial sanitario, pero tenemos también un teléfono directo en general con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que nos permitirán que podamos, junto con la aplicación AlertCops, poder alertar de cualquier situación que se pudiera vivir en cualquiera de los centros. Estamos elaborando en este momento, y se está trabajando intensamente, y lo haremos de forma periódica, una catalogación y clasificación de los centros y servicios sanitarios en función del riesgo de situaciones de agresividad que pueden tener. Hay todo un sistema que permite esa clasificación y así es como estamos clasificando los centros para saber qué medidas tenemos que adoptar para generar esos entornos seguros. Es clave la formación de todos y cada uno de nuestros profesionales, donde la Escuela de Estudios de Ciencia de la Salud realizará un esfuerzo muy importante de la mano de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de cara a poder conocer cuáles son los signos de alerta que pueden anteceder a una situación de emergencia. Y por último, invertiremos también en el apartado de la prevención en elementos de seguridad pasiva. En aquellos centros donde tengan que ponerse cámaras de videovigilancia se pondrán. También se dotará a la estación clínica con el botón del pánico en todos y cada uno de los terminales del Servicio Extremeño de Salud, pero también adoptaremos las medidas de seguridad activa que tengan que tener los centros. Dentro de la prevención encuadramos el seguimiento de las agresiones a través de un observatorio. Para saber cómo actuar tenemos que saber qué es lo que está pasando en el sistema sanitario. De eso va el observatorio. Es un observatorio anónimo, es un observatorio que lo que pretende es conocer la frecuencia y la tipología, que pretende clasificar, que pretende valorar el riesgo que tienen todos y cada uno de los centros. Les decía que la prevención era lo más importante, pero no dejamos de lado la actuación ante una agresión y la atención que necesita la persona o el profesional, en este caso, que es agredido. En cuanto a la atención, nuestros profesionales serán acompañados en todo momento desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista jurídico. Le facilitaremos el que, si lo desea, pueda denunciar, le facilitaremos la asesoría jurídica para poder hacerlo, le facilitaremos la atención psicológica después de una agresión y le facilitaremos también la atención sanitaria, lógicamente. Con la actuación ante una agresión, es muy importante lo que le decía del botón del pánico dentro del sistema informático del Servicio Extremeño de Salud. También estamos estableciendo los cauces de colaboración y de este plan de prevención que hoy presentamos saldrán diferentes documentos que nos permitirán poder dirigirlo a los diferentes profesionales de cara a que puedan tener una coordinación muchísimo más estrecha con el interlocutor policial sanitario. Creamos la figura del profesional guía dentro de nuestro sistema sanitario público de Extremadura,
Los profesionales guías son profesionales que acompañan a aquellos profesionales que han sido agredidos en el tránsito para que puedan recibir toda la atención necesaria. Establecemos en el propio plan una aclaración en cuanto a la tipificación de la falta por la que se puede denunciar por parte de cualquier profesional y asistimos también, como les decía, a la presentación de la denuncia. Por darle y terminar la convocatoria de prensa, por darle datos de las agresiones comunicadas por el SES en el año 2021, han sido 69 agresiones. De ellas, 49 han sido amenazas verbales y 20 agresiones físicas, de las cuales 7 han tenido que optar el profesional por la baja laboral como consecuencia de la citada agresión. La persona agredida suele ser una mujer entre 35 y 55 años de edad, que fundamentalmente trabaja en el ámbito de la atención primaria de salud y que fundamentalmente la agresión, sea verbal o física, se produce por discrepancia en la atención recibida. El perfil tipo de la persona que agrede, del agresor o agresora, en este caso agresora, es de una mujer entre 40 y 60 años. Extremadura en el año 2021 ocupó el tercer puesto en las comunidades autónomas en cuanto a agresiones médicas, en cuanto a médicos o médicas por cada 1.000 colegiados, siendo esa tasa de 3,6 por 1.000 y la media del país en 2,2 por 1.000. Creo que es necesario que sigamos trabajando en este sentido y en el sentido fundamentalmente de la prevención y en el sentido de que no permitamos que desaparezca la confianza de los entornos sanitarios para que las relaciones se produzcan de la mejor forma posible. Preguntas. Sí se puede dar más detalles sobre el botón del pánico, porque creo que es un elemento importante y novedoso. Sí. El botón del pánico se colocará, como le digo, en la propia estación clínica, en el propio ordenador. Hay otras formas de botón de pánico que son a través de una pulsera y funcionará, y para eso hay que dar la formación cuando se esté produciendo algún momento en el que existan discrepancias en la atención y el profesional vea un cierto riesgo, pues para que primero protejamos a la persona que va a ser agredida o que tiene riesgo de ser agredida y, en segundo lugar, para que seamos capaces de alertar cuanto antes a los cuerpos y fuerzas de seguridad a través del interlocutor policial sanitario y al resto del equipo de profesionales que están en ese momento en el centro, para que se produzca una reducción de la situación de agresividad que se haya podido producir. ¿Alguna más? Consejero, estos datos que ha dado de situaciones de agresiones a pacientes son de 2021. No sé si hay cifras actualizadas en lo que llevamos de 2022. ¿Cuántas agresiones han producido? Sí. Sí, tenemos datos al mes de noviembre de 2022 y las cifras van más o menos en la línea de las anteriores. Tenemos contabilizadas 50 agresiones en el ámbito del sistema extremeño de salud, 10 de las cuales han sido físicas. El perfil del agresor se mantiene, pero con clara tendencia a subir los varones. Están prácticamente a la par, subiendo la cifra de varones. En el 2021 eran fundamentalmente mujeres, en el 2022 los agresores son varones. El perfil de la persona agredida sigue siendo una mujer, en torno a los 35-55 años de edad. El ámbito en el que se produce es el ámbito de la atención primaria, en un 76% de los casos.
La categoría profesional más agredida es el de los médicos y médicas. 2 de cada 3 agresiones se producen a médicos y a médicas. Enfermería a lo largo del 2022 lleva un 22% del total de las agresiones y el resto del porcentaje sería para el resto de las categorías, administrativos y celadores. Las causas se mantienen las mismas, fundamentalmente las discrepancias por la atención recibida, seguida por discrepancias personales, seguida por el tiempo que han sido el tiempo en atención, seguida por no prescribir lo que se les demanda y seguida por no realizar el informe que se les demanda. Estas son las causas más frecuentes. Se mantienen más o menos las cifras, ¿eh? En el mes de marzo, que es el día contra, 12 de marzo creo recordar, es el día contra las agresiones sanitarias, se darán las cifras del año 2022. Esperemos ya que con el Observatorio Extremeño para la Vigilancia y Prevención contra las Agresiones Sanitarias, ya en una fase ya de implementación del mismo. Gracias. Hola, sí. Sobre otros 2 asuntos, consejero. Por un lado, sobre la huelga de médicos que previsiblemente el sindicato SIMEX va a convocar para esta tarde, saber si existe abierta algún tipo de negociación abierta al respecto para tratar de evitar este conflicto laboral. Y, por otra parte, sobre el estreptococo, si tienen constancia de algún caso en Extremadura en estas últimas horas. Gracias. Pues con respecto al primer tema, me mantengo en lo que dije el viernes, creo que fue. Hasta que no tengamos la tabla de reivindicaciones, es difícil que podamos mantener ningún tipo de negociación específica. Evidentemente, la negociación colectiva no se ha dejado de tener. Es decir, no hemos dejado de tener reuniones de la Mesa Sectorial de Sanidad. Y la Mesa Sectorial de Sanidad, en cuanto pasen 10 días, que me parece que son los preceptivos para constituirse nuevamente, pues nosotros acudiremos a la Mesa Sectorial ofreciendo lo que les comentaba el otro día, ¿no? Es decir, el trabajo en un plan de ordenación de recursos humanos, donde espero que estén, si no todas, pues una buena parte de las reivindicaciones en el caso de que se convoque huelga. Entonces, es que le puedo decir poco sobre esto. Es decir, en ningún momento hemos dejado la negociación colectiva y entendemos y respetamos las decisiones que pueda tomar el sindicato médico, que es el que se ha pronunciado en este sentido. Con respecto al estreptococo, le decía el viernes que no habíamos tenido ningún caso grave detectado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y seguimos sin que nuestro sistema de alerta de infecciones respiratorias agudas graves de nuestros hospitales centinelas nos hayan notificado ningún caso de infección por estreptococo A grave en este momento y que comprometa la vida de ninguno de los niños y niñas de nuestra comunidad autónoma. No obstante, a partir de que nos lo dijo el Ministerio de Sanidad, iniciaremos ese estudio retrospectivo por aportar más información epidemiológica, pero le vuelvo a repetir que en este momento el sistema de vigilancia epidemiológica es muy robusto, que afortunadamente tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito hospitalario tenemos una buena red centinela que nos permite detectar las infecciones respiratorias de cualquier tipo, tanto las que se producen en la comunidad como las que se producen en el ámbito hospitalario y que son las más graves. Gracias. ¿Más? ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Les pido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que nos hagamos una foto con el cartel del plan.